Vaya, un mocoso listo e inteligente. Kirrell maldijo para sus adentros, pero no entró en pánico. Sabía desde hacía tiempo que esa excusa no engañaría fácilmente a este estudiante tan inteligente, así que inmediatamente volvió a hablar. El pelo de la cola del unicornio que se usó para romper la maldición debe estar fresco. Pero está bien, profesor. Sheran fingó dudar deliberadamente, tartamudeando. Las normas del colegio establecieron que no puedo entrar en el bosque prohibido. Es demasiado peligroso. Está bien, es una situación especial. Creo que el profesor Dumbledore lo entenderá. En cuanto al peligro, yo te protegeré. Al fin y al cabo, soy profesor. La mirada de Kirrell era tranquila, y pensaba. Una vez que capturamos al unicornio, serás inútil. Entonces te mataré yo mismo. Sheran miró al confiado Kirrell y se burló para sus adentros. No conseguirás sangre de unicornio, pero sin duda podrás probar el fuego de dragón. Sin embargo, fiel al principio de que no obtener ganancias es una pérdida, Sheran decidió estafar un poco a Kirrell antes de eso y algunos obtener beneficios de él. Fingió estar preocupado. Profesor Kirrell, sigo pensando que el bosque prohibido es demasiado peligroso. La sonrisa de Kirrell se endureció y frunció el ceño, diciendo con frialdad. ¿Quieres retractarte de tu palabra? No, dijo Sheran, negando con la cabeza. Solo quería preguntar si el profesor tiene algo que pueda protegerme, como algún objeto alquímico que pueda usar para escapar. Había oído que algunos objetos alquímicos podían permitir a quien los llevara a usar la aparición, incluso si el propio mago desconocía el hechizo. Kirrell esbozó una mueca, negándose indirectamente. Conmigo aquí, no tienes que preocuparte por nada. No habrá peligro y no hay necesidad de escapar. Aunque de verdad tuviera uno, no te lo daría. ¿Crees que me limitaría a mirar cómo escapas? Al oír la negativa de Kirrell, a Sheran no le pareció extraño. Claro que sabía que, aunque Kirrell tuviera uno, no se lo daría. Entonces, profesor, ¿podría darme una copia de sus notas de investigación sobre defensa contra las artes oscuras y de su material de preparación para el examen Timo? Sheran se conformó con la segunda mejor opción y pidió material de estudio. Aunque Kirrell solía ser tímido, sin duda era un estudiante sobresaliente, especialmente en la teoría de defensa contra las artes oscuras, donde tenía una base bastante sólida. En los exámenes OUL, obtuvo un total de 11 calificaciones de O y en total había 12 asignaturas para este examen. En cualquier caso, en lo que respecta a lo académico, nadie podía menospreciar al profesor Kirrell. El conocimiento de defensa contra las artes oscuras le resultó muy útil a Sheran. En cuanto a la experiencia del examen OUL, fue aún más excepcional. Los magos de sangre pura podían recurrir a su herencia familiar para aprender estas experiencias de sus antepasados y quizás las menospreciaban. Pero a los magos nacidos de mugles o a los magos mestizos comunes les resultaría muy difícil obtener tales materiales. Ya fuera para conseguir favores o para hacer negocios, estos eran buenos recursos. Al oír que Sheran había cambiado su petición, Kirrell se sintió aliviado, acercándose con la cabeza sin dudarlo y luego miró a Sheran con cierta tristeza. Si no fuera por sus diferentes posturas, a Kirrell le caería bastante bien este joven mago. Inteligente, estudioso y talentoso. Justo como lo era él en aquel entonces. Es una lástima que su apellido sea Prewett. Aunque se ofrece voluntario para ser un mortífago, el señor oscuro no se atrevería a aceptarlo con ese apellido. Sin embargo, estas cosas son un poco viejas, necesito buscarlas. Kirrell se levantó y caminó hacia su estante. Tras buscar un rato, Kirrell sacó las notas que él mismo había escrito y se las entregó a Sheran. No queda mucho tiempo, léelos aquí mismo. Kirrell no dejó que Sheran se fuera. A Sheran no le importó y, tras darle las gracias, empezó a hojear las notas. Los apuntes de preparación para el examen OUL tenían algunos años de antigüedad, estaban repletos de precauciones y pasos de procedimiento detallados, y eran muy meticulosos. En cuanto a las notas teóricas sobre defensa contra las artes oscuras, eran aún más sólidas, ya que contenían bastantes hipótesis del propio Kirrell. Muchas de esas opiniones eran completamente desconocidas para Sheran. Esto le hizo reflexionar que si Kirrell no hubiera estado poseído por el Señor Oscuro, podría haberse convertido en un maestro de la teoría de la defensa contra las artes oscuras. Sheran leyó las notas con total atención, sin parecer percatarse en absoluto de que el peligro había llegado. Esto dejó a Kirrell muy satisfecho, e incluso en ocasiones tomó la iniciativa de responder algunas de las preguntas de Sheran. Tu concepto es bueno, pero le falta un paso clave. Ah, ya veo, ahora lo entiendo.
El despacho estaba impregnado del aroma del té y de un ambiente armonioso. Los estudios estudianteo formulaba preguntas con respeto, y el amable profesor respondía con detalle. Los dos se miraron sonriendo. Ambos pensaban en secreto en sus corazones cómo ser más astutos que el otro. Capítulo 111. Las cosas han cambiado. Un auténtico Slytherin, heredero de la casa de Malfoy, némesis de Potter, últimamente, Draco Malfoy se sentía bastante aburrido. No había nada en Hogwarts que le interesara y, lo más importante, no sabía qué hacía Potter últimamente. Siempre estaba desaparecido. Esto lo puso algo irritable. Aunque estaba presente durante las clases, desaparecía en cuanto terminaban. Esto le pareció muy extraño a Malfoy. Potter definitivamente está tramando algo. Aunque pensaba eso, al final no tenía pruebas. Esto hizo que perdiera el apetito incluso en la cena. Tras probar un par de bocados de su cena, Malfoy estiró el cuello para mirar hacia la mesa de Gryffindor. Tras buscar entre la multitud durante un rato, Malfoy encontró rápidamente al detestable Potter y al pobre Weasley. Estos dos tipos estuvieron pegados el uno al otro todo el día, como las dos ruedas de una bicicleta. Malfoy jugueteaba con un trozo de filete en su plato usando el tenedor, pero su mirada permanecía fija en la bicicleta de Harry. Los dos no sabían de qué hablaban, con expresiones de anticipación y emoción, e incluso cogieron a escondidas bastante comida de la mesa. Al ver a Harry y Ron esconder algo de comida y prepararse para abandonar el gran comedor, Malfoy inmediatamente tiró del tenedor y se levantó para seguirlos. Goyle, que estaba ocupado atiborrándose de comida, se limpió la boca, levantó la cabeza del plato y preguntó con expresión inexpresiva. ¿No vas a terminar de comer, Malfoy? Comete tu comida y no me sigas. Malfoy se dio una palmadita en la nuca y salió rápidamente del gran comedor. Tras seguir a Harry Potter fuera del gran comedor, atraviesa varios pasillos y cruza el patio, abandonando el castillo. Es muy tarde, ¿dónde van exactamente? Malfoy se apoyó contra una columna, mirando fijamente las figuras de la bicicleta de Harry. Tras seguirlos durante todo el camino, Malfoy los vio entrar en la cabaña de Hagrid. Malfoy frunció el labios, despreciando en secreto a esos dos tipos que, en su corazón, eran una deshonra para los magos de sangre pura. ¿Cómo podía un noble mago de sangre pura relacionarse con un mestizo como Hagrid? Una cosa era el tonto y el pobre Weasley. Potter debería estar con un mago noble de sangre pura como yo. Pensó Malfoy. El noble mago de sangre pura, Draco Malfoy, estaba en ese momento asomando el trasero, escondido detrás de una roca, y mirando fijamente la cabaña de Hagrid. Al cabo de un rato, los tres salieron de la cabaña uno tras otro. Harry y Ron parecían emocionados y expectantes, mientras que Hagrid parecía algo indefenso. Los dos insistieron en acompañarlo a ver a Norbert, molestándolo hasta que no tuvo más remedio que acceder. Hagrid cogió la ballesta gigante que estaba junto a la puerta, llamada Afam, se metió dos linternas en el cinturón y llevó a Harry y Ron al bosque prohibido. Malfoy estiró el cuello desde detrás de la roca, asomó la cabeza y se sintió aún más confundido. ¿Por qué querrían entrar en el bosque prohibido? Al mirarlos, es como si hubiera un galeón escondido en el bosque prohibido. Tras reflexionar un rato, Malfoy apretó los dientes, los siguió y entró en el bosque prohibido. Para entonces, había olvidado por completo su miedo, y solo quedaba curiosidad en su corazón. Malfoy, cuya atención estaba completamente centrada en la bicicleta de Harry, no se percató de que el cielo se había oscurecido gradualmente. Para garantizar que la operación transcurriera sin problemas, Quirrell impidió que Sheeran se marchara y le obligó a terminar de cenar en su despacho. En cuanto se oscureció, Quirrell estaba impaciente por partir. Señor Pruett, vámonos. Sheeran echó un vistazo por la ventana. En ese momento, el cielo se había oscurecido, el resplandor del sol poniente se extendía por el horizonte y un tenue brillo se dispersaba. Solo la mitad del sol permanecía en el horizonte, con el aspecto de un huevo frito aplastado. Quirrell condujo a Sheeran por un pasadizo secreto, evitando cuidadosamente a todos. Su explicación fue: esto es una actividad secreta. Quizás Quirrell ya sentía que tenía a Sheeran bajo su control, ya que ni siquiera se molestó en buscar una mejor excusa. A Sheeran no le importó exponer una excusa tan burda y simplemente siguió a Quirrell en silencio. Se adentraron en el bosque prohibido, donde la densa vegetación bloqueaba la ya escasa luz solar, y los alrededores se sumieron rápidamente en la más completa oscuridad. Quirrell le metió una linterna en la mano a Sheeran y comenzó a registrar el bosque prohibido en silencio. Profesor, ¿dónde vamos?
Sheran cambió la linterna a su mano izquierda, mientras que con la derecha sujetaba con cuidado la varita que llevaba escondida en la manga. A la manada de unicornios. Kirrell no miró hacia atrás. Prohibido muchas veces y finalmente había descubierto el lugar de reunión de los unicornios. Creo que ir a la manada de unicornios es dar un rodeo enorme. Sheran fue detenido en seco. ¿Qué dijiste? Kirrell lo miró. Los unicornios no son tan fáciles de encontrar. A Kirrell le molestaba un poco la actitud segura de sí mismo de Sheran. ¿No vas a unirte a la manada de unicornios? Este joven mago probablemente no sabía que las huellas de unicornio eran difíciles de encontrar y que sentidos tenían muy sensibles. Buscar unicornios en el bosque prohibido era como sacar un premio de una galleta navideña. Nunca se sabe si te tocará un elegante sombrero de señora o un montón de estiércol seco de dragón. Tras haber entrado varias veces en el bosque prohibido y comprender profundamente lo difícil que era encontrar unicornios, Kirrell dijo sin rodeos. Deja de lado tus ideas tontas. Solo cerca de la manada de unicornios tenemos una mayor probabilidad de encontrar. Sheran se encogió de hombros y usó la linterna para iluminar una roca frente a él. Profesor, mire, aquí hay algunos pelos de unicornio. A la luz de la linterna, Kirrell descubrió, en efecto, algunos cabellos rotos en la roca junto a Sheran. Los pelos eran de un blanco plateado como la nieve y tan suaves como la seda. Sin duda provenían de un unicornio. ¿Tanta suerte hoy? Kirrell estaba algo sorprendido por dentro. Tenía que saber que había regresado con las manos vacías varias veces cuando buscaba unicornios, sin siquiera ver un solo pelo. Hoy, justo después de entrar en el bosque prohibido, hizo un descubrimiento. Y eso no es todo. Sheran apartó unas hojas caídas cerca de la roca y señaló varias huellas de pezuñas, diciendo: Estos son rastros de un unicornio, lo que significa que debería haber estado aquí hace poco. ¿Es cierto? ¿Está cerca, estás seguro? Kirrell se sintió emocionado y entusiasmado por dentro. Aunque quería parecer calmado, no podía evitar preguntar repetidamente. Esto no está bien, ¿verdad? ¿Acaso antes buscaba unicornios a ciegas? ¿O se trata simplemente de una habilidad especial para conectar con criaturas mágicas? Kirrell se sintió un poco confundido. Tu talento, Kirrell hizo una pausa, es bastante práctico. Kirrell sintió un poco de envidia. Si tuviera ese talento, habría completado la tarea del Señor Oscuro hace mucho tiempo. ¿Acaso tendría que seguir atravesando el bosque en plena noche? No es nada, dijo Sheran con desdén. Por supuesto que era práctico. Al fin y al cabo, todas estas huellas fueron dejadas deliberadamente por Clop. Todas eran una trampa que él había tendido, esperando específicamente a Kirrell. Aunque Kirrell poseía amplios conocimientos teóricos, carecía de experiencia práctica, y este tipo de trabajo de campo le resultaba bastante difícil. Ahora no le quedaba más remedio que escuchar a Sheran. Entonces, vámonos, profesor, dijo Sheran sonriendo. De acuerdo. Kirrell respondió con expresión inexpresiva. A partir de ahora, las cosas han cambiado. Capítulo 112. ¿Qué quieres decir con que empezaste a cantar? Después de que Sheran pudiera recorrer el bosque prohibido durante un rato, fingiendo buscar, siguió las huellas que había dejado y se dirigió hacia el lugar acordado con Clop. Aparte de dos arbustos bajos, Sheran y Kirrell divisaron simultáneamente un unicornio. Con su pelaje blanco, su crin plateada y su cuerno largo y delgado, era claramente un unicornio adulto. En ese instante, la brillante luna se abrió paso entre las nubes, y una fina luz plateada se filtró a través de las capas de hojas, proyectando unos tenues haces que iluminaron el unicornio. Bajo la luz de la luna, el unicornio resplandecía con un brillo plateado, inclinando la cabeza para beber junto al arroyo, con una expresión de total tranquilidad. Un unicornio adulto, en la plenitud de su magia y vitalidad, tendría una sangre perfecta. El corazón de Kirrell se aceleró y agarró su varita, dispuesto a salir corriendo, pero Sheran lo detuvo. No se apresure, profesor, susurró Sheran. Si se acerca así, lo asustará. Si huye, todos nuestros esfuerzos habrán sido en vano. Aunque emocionado, Kirrell no había perdido la cabeza y le preguntó a su vez. Entonces, ¿qué debemos hacer? Yo iré a acercarme primero. Tú escóndete aquí, sugirió Sheran con semblante serio. Cuando lo haya calmado, podrás salir. De acuerdo. Kirrell dudó un momento antes de asentir con dificultad. Mientras Sheran permaneciera a la vista, Kirrell confiaba en que no dejaría escaparse. Después de todo, los senderos del bosque prohibido eran difíciles de recorrer. ¿Qué tan rápido podría correr un simple niño? Sheran apartó la hierba y caminó hacia Clop.
Al verlo, Clop, tal como lo habían ensayado, fingió ser un desconocido y se apartó hacia un lado. Esto hizo que Kirrell sudara frío. Sabía lo sensibles que eran los unicornios. En el pasado, huían antes de que él pudiera siquiera acercarse. No te pongas nervioso, no te pongas nervioso. Sheeran extendió una mano hacia Clop, emitiendo sonidos tranquilizadores, y lentamente se acercó sus pies hacia él. Clop arañó el suelo con la pata, dio 2 saltos en el sitio y luego se calmó lentamente, aparentemente apaciguado por Sheeran. Excelente. Kirrell, que observaba desde un lado, dejó escapar un suspiro de alivio, y sus nervios, que estaban muy tensos, se relajaron. Sin duda, haber traído a Prewed con nosotros fue la decisión correcta. Sangre, sangre de unicornio. La voz ronca en su mente era intermitente, pero mucho más débil que antes. Al percibir la agitación del señor oscuro, Kirrell lo tranquilizó apresuradamente. No se preocupe, gran maestro, le haré sangrar ahora mismo. Kirrell sintió que el éxito le llamaba. Una vez completada esta tarea, obtenida la piedra filosofal y regresado el señor oscuro, podría librarse de su sufrimiento actual y finalmente acostarse a dormir. El corazón de Kirrell rebosaba de alegría. Se acercó lentamente con su varita, preparándose para atacar, pero de repente vio al unicornio bajar la cabeza y el cuerpo, doblando sus patas delanteras para proporcionar un punto de apoyo a Sheeran. Sheeran le pisó la pata, le agarró la crin, saltó sobre su lomo y, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Antes de marcharse, incluso le saludó con la mano. La alegría que acababa de brotar en su corazón se desvaneció en un instante, y Kirrell se quedó allí, estupefacto. ¿Qué quieres decir con que Prewed se fue montado en el unicornio? ¿Cómo es esto posible? ¿No se dice que los unicornios nunca se acercan a los magos varones? ¿Cómo podía estar dispuesto a dejar que Prewed lo montara? Y se acaban de conocer. Kirrell estaba completamente desconcertado, apretando los dientes y rugiendo. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. ¿Por qué no lo persigues todavía? El rugido en su mente hizo que Kirrell volviera en sí, y rápidamente corrió en la dirección donde Sheeran había desaparecido. El bosque prohibido estaba densamente cubierto de vegetación y completamente a oscuras. Kirrell ni siquiera pudo calcular con precisión su ubicación usando la habilidad de aparición. Tras usar aparición varias veces seguidas, aún no había logrado alcanzar a Sheeran, y su uso frecuente incluso le provocaba un ligero mareo. Se acabó, se acabó. Kirrell estaba presa del pánico, su mano, que sujetaba la varita, temblaba incontrolablemente. ¿Debería fingir estar confundido y pedirle que pare? Después de todo, aún no había atacado. ¿Podría seguir interpretando su papel? En cuanto le surgió esa idea, Kirrell la descartó. Viendo lo hábil que era Sheeran, debía de saber desde hacía mucho tiempo que iba a atacarlo y que había hecho los preparativos necesarios. Temía que, desde el mismo momento en que descubrió el cuerno roto del unicornio, ya hubiera caído en su trampa. Resultaba ridículo que en aquel momento pensara que podía controlarlo por completo. ¡Qué estúpido! Al pensar en lo sorprendentemente fluida que había sido la búsqueda del unicornio ese día, Kirrell comprendió la relación causa-efecto al instante. Estaba lleno de arrepentimiento. No haber atrapado al unicornio fue un problema menor, pero si Prewed se escapó y se lo contaba a Dumbledore, eso sí sería problemático. Aunque Dumbledore no le creyera, probablemente desconfiaría más de él. Pensando en esto, Kirrell aceleró el paso, agitando su varita y lanzando varios hechizos seguidos. Acción locomotor mortis. Cambio difindo. Avada Kedavra, rey. Kirrell estaba ansioso y no le daba importancia a nada. Sus hechizos se volvieron cada vez más despiadados, lo que ralentizó considerablemente a Sheeran. Pero, por desgracia, ninguno de ellos dio en el blanco. Esto no se le podía achacar a Kirrell. Estaba lanzando hechizos mientras se movía a gran velocidad, lo que redujo enormemente la precisión de los mismos. Además, el terreno del bosque prohibido era accidentado, su visión estaba obstruida y, con el unicornio moviéndose tan rápido y ágilmente, era muy difícil que los hechizos de Kirrell dieran en el blanco. Esto puso a Kirrell aún más nervioso. En ese momento, se percató de arrepentimiento de que la velocidad del unicornio había disminuido de nuevo, y Sheeran, montado sobre su lomo, había sacado su varita, aparentemente con la intención de contraatacar. Al ver esto, Kirrell se llenó de alegría. Había llegado la oportunidad. ¿Qué tipo de hechizos podría conocer a un pequeño mago de primer año, que se atreviera de darse la vuelta y contraatacar? Pero eso estaba bien. Que me golpeara, que lo provocara a atacar y que lo ralentizara. Entonces tendría mi oportunidad.
Con este pensamiento, Kirrey aceleró el paso y acortó la distancia activa. Sheeran afirmó su varita. Policía incendio. Cambio difindo. Kirrey frunció el labios con desdén. Esos hechizos de bajo nivel no podían hacerle daño. Todavía estaba demasiado nervioso. Aunque tenía algo de talento, no era más que un estudiante de primer año que ni siquiera conocía muchos hechizos. ¿Cómo podría él ser su rival? Sin embargo, para que Sheeran bajara la guardia, Kirrey se lanzó un encantamiento de escudo y decidió dejarse golpear a propósito. Un destello cegador de fuego brotó de la varita de Sheeran, precipitándose hacia Kirrey como una serpiente de fuego. Cuando las llamas alcanzaron a Kirrey, parecieron chocar contra una pared invisible y se dividieron. Pero la maldición cortante llegó justo después. Este hechizo casi destruyó directamente el amuleto escudo de Kirrey. ¿Sectum Sempra? No, esto fue solo una maldición cortante ordinaria. Pero aún así, Kirrey estaba muy alarmado, y el sudor frío le corría por la cara. Se apartó rápidamente hacia un lado mientras usaba su varita para lanzar varios hechizos defensivos sobre sí mismo. Al volver a mirar a Sheeran, la conmoción en el corazón de Kirrey no pudo disiparse durante mucho tiempo. ¿Cómo puede ser este el nivel de magia de un mago de primer año? Por un instante, Kirrey casi pensó que se había topado con el Sectum Sempra de Snape. Pero en realidad eso fue solo una simple maldición cortante. ¿Es posible practicar una maldición cortante a tal nivel? Kirrey sintió una oleada de malicia, aumentó su velocidad de nuevo y agitó su varita, preparándose para usar la maldición más cruel. Pero descubrió que Sheeran en realidad había comenzado a corear. Como todos saben, los conjuros no son muy largos, generalmente solo constantes de unas pocas palabras. ¿Qué quieres decir con que empezaste a cantar? Impedimenta, expelliarmus, petrificus totalus, incendio, stupeci, avis, relasio, glacius, confringo, opugno, piertotum locomotor, capítulo 113. Abada, a Kirrey la escena que tenía ante sí le parecía bastante absurda. ¿Qué quieres decir con que empezaste a cantar sin parar? Esto no está bien, ¿verdad? Prewitt es solo un mago de primer año. ¿Cómo es posible que tenga este nivel de habilidad? ¿Cómo es que lanza hechizos tan rápido? Kirrey también había ayudado a Hogwarts, y sabía muy bien que un mago del primer año no podía aprender muchos hechizos. Incluso él, a quien habían llamado genio, no había dominado muchos hechizos en su primer año. Lo más importante es que la velocidad de lanzamiento de hechizos de Sheeran era demasiado rápida. En el momento en que lanzaba un hechizo, el siguiente ya estaba preparado. La luz de la varita de Sheeran se encendió sucesivamente, como meteoros que surcaban el cielo nocturno, impactando a Kirrey. Gracias a la mejora de inspiración mágica, la velocidad de lanzamiento de hechizos de Sheeran era bastante rápida. Aunque tuvo cierto impacto en Kirrey, nunca logró hacerle daño. Kirrey se había lanzado demasiados hechizos defensivos. Era como si llevara puestas varias capas de caparazones de tortuga. Al ver que sus ataques tenían poco efecto, Sheeran no pudo evitar comentar. Kirrey todavía tiene algunas habilidades. Al pensar en esto, Sheeran dejó de insistir en la pelea y se centró en escapar. Sobresaltado por los continuos cánticos de Sheeran, Kirrey se apresuró a lanzar sobre sí mismo algunos hechizos defensivos más. El bosque prohibido estaba densamente poblado de árboles y el cielo era oscuro. A Kirrey le resultó difícil juzgar las posiciones usando aparición, y nunca logró atrapar a Sheeran. Mientras lo perseguía, Kirrey escuchó de repente una serie de silbidos cortos y agudos. Era Sheeran quien les hacía una felación. Ese silbido inexplicable irritó a Kirrey, y una vaga sensación de inquietud se apoderó de él. Tras atravesar una zona boscosa y densa, Kirrey persiguió a Sheeran hasta un claro relativamente abierto. Cerca de allí se alzaba un árbol imponente, y sobre un montículo, había una cueva completamente oscura. Kirrey se detuvo en la entrada de la cueva y vio a Sheeran de pie sobre ella, mirándolo desde arriba. El unicornio ya había desaparecido. Tras ponerse unas cuantas capas más de protección, Kirrey finalmente miró a Sheeran con un poco más de tranquilidad. Sinceramente, no quiero matarte, dijo Kirrey, apretando con fuerza su varita. Tienes mucho talento, eres inteligente y tienes talento. Ya que usted lo dice, profesor, ¿por qué no me deja ir? Preguntó Sheeran. Si me atrapas al unicornio obedientemente, tal vez te deje ir. Kirrey dio 2 pasos hacia adelante, acercándose a Sheeran. Sería mejor si tu apellido no fuera Prewitt. Kirrey parecía arrepentido, su mirada escudriñaba los alrededores en busca de la figura del unicornio. ¿No temes que se lo cuente a Dumbledore? Ja, ¿quién creería las palabras de un mago de primer año?
¿Y quién sospecharía de mí? Kirrey tembló, entrecerrando los ojos mientras tartamudeaba. Un pobre profesor. Sheeran no estaba seguro de cuánto sabía Dumbledore sobre Kirrey, pero sin duda tenía algunas sospechas sobre él. O tal vez todo esto formaba parte del plan de Dumbledore, y Kirrey era simplemente un actor que había encontrado para moderar al Salvador. Lo único que probablemente Dumbledore no sabía era sobre Sheeran. En su plan original, no debería haber habido lugar para Sheeran, así que para poder encajar en el guión de Dumbledore, Sheeran necesitaba que Kirrey le ayudara a interpretar el papel de la víctima perfecta. Una huérfana, hija de un héroe de la Orden del Fénix, una estudiante perseguida por los mortífagos, una víctima amable y valiente, ¿acaso no era esta la aliada perfecta para El Salvador? ¿Acaso una persona así no sería digna de confianza? Kirrey dejó de fingir tartamudeo, dejó de decir tonterías y alzó su varita para atacar. Vio a Sheeran sonriendo de arrepentido y pronunciando dos palabras. Fuego de dragón. ¿Qué? Kirrey quedó atónito, e inmediatamente se le erizó todo el vello del cuerpo y rompió a sudar frío. Dos luces brillantes se encendieron repentinamente en la entrada de la cueva que tenía delante, y su resplandor cegador le atravesó el corazón como una espada afilada. Un punto de luz roja surgió repentinamente, expandiéndose y agrandándose en un abrir y cerrar de ojos, y el abrasador y feroz fuego del dragón impactó contra Kirrey. Los diversos hechizos protectores que pesaban sobre él, tras enfrentarse de frente al fuego del dragón, se derritieron rápidamente como el hielo al contacto con el agua hirviendo. Lo más fatal fue que el fuego del dragón, tras ser dividido por sus defensas, no desapareció, sino que cayó a su alrededor, abrasando la tierra e incendiando las ramas y las hojas. El humo mezclado con las llamas envolvió a Kirrey. Las llamas extendieron largas lenguas, lamiendo el dobladillo de su ropa, asustando a Kirrey hasta el punto de que éste usó apresuradamente la aparición para desplazarse rápidamente hacia un lado. La conmoción recorrió todo el cuerpo de Kirrey, pero le impidió derramar una sola gota de sudor. El fuego del dragón era sencillamente demasiado abrasador. Norbert salió de la cueva, extendiendo sus alas alegremente y alzó la cabeza para lanzar un rugido a Kirrey. El rugido del dragón hizo temblar ligeramente las hojas circundantes. ¿Un dragón? Kirrey quedó estupefacto. ¿Cómo podía haber un dragón en el bosque prohibido? ¿Y cómo podría un dragón hacerle caso? Kirrey rugió en su interior, presionó con fuerza su varita y reprimió con vehemencia el temblor de su muñeca. La escena que tenía ante sí era demasiado increíble para él. Aunque había leído innumerables libros y documentos y sabía un par de cosas sobre cómo domar dragones, nunca había oído hablar de un mago de 11 años capaz de domar a un dragón. ¿Era ese también su talento? Al pensar en el talento de Sheeran para la afinidad con las criaturas mágicas, el corazón de Kirrey se estremeció y apretó los dientes. Esto fue simplemente absurdo. A Kirrey se le erizó la piel. No podía entender cómo Sheeran había logrado hacer aquello. Al ver la reacción extremadamente rápida de Kirrey para esquivar el ataque de fuego de dragón de Norbert, Sheeran no pudo evitar arquear una ceja. Como era de esperar, no hubo ni un solo perdedor entre los que podían ser profesores en Hogwarts. Excepto Lockhart. Sin embargo, en un principio no había pensado que podría resolver el enigma de Kirrey tan fácilmente. Sheeran saltó desde lo alto de la cueva y montó a Norbert. El examen ha comenzado, Norbert. Como usted ordene, maestro. Norbert respondió, aterrizó sobre sus 4 garras, dio unos pasos corriendo, extendiendo sus alas y alzó el vuelo. Era extremadamente rápido y ágil, pero no atacaba a Kirrey de frente. Escupía una bocanada de fuego de dragón e inmediatamente se retiraba. Sumado a que Sheeran estaba sobre su lomo usando hechizos para ayudar, hicieron que Kirrey se sintiera extremadamente miserable. Kirrey no dejaba de lanzar hechizos defensivos a sí mismo, a veces combinados con aparición para esquivar el fuego del dragón, con un aspecto extremadamente desaliñado. El resentimiento y la ira se extendieron por su corazón, mezclados con el abrasador fuego del dragón, convirtiéndose en un feroz incendio forestal que casi acabó con su cordura. Kirrey soportó 2 de los hechizos de Sheeran, escupió la sangre que le brotaba de la garganta y blandió su varita con furia, sin importarle ya nada. Crucio. Un disparo de crucio salió de la punta de la varita de Kirrey, volando directamente hacia Sheeran. Cuidado, maestro. Norbert dejó escapar un rugido de sorpresa, moviendo su cuerpo para bloquear el golpe de Sheeran. Los dragones tienen una resistencia mágica extremadamente alta. Incluso si Sheeran usara hechizos defensivos contra él, el efecto se vería bastante debilitado.
En su desesperación, Sheeran recordó que se arrepintió de una habilidad que había extraído previamente de Fluffy. Piel resistente. La habilidad se desató, y una capa gris cubrió instantáneamente a Sheeran y Norbert. El crucio de Kirrell golpeó a Norbert, provocando que éste soltara un rugido. Norbert, ¿cómo te sientes? Un poco doloroso. Sheeran quedó atónito, pero finalmente se tranquilizó. Parecía que el efecto de esta habilidad era fijo y no estaba limitado por la resistencia de la especie. La resistencia mágica de un dragón ya era alta, y con la adición de piel dura, el efecto de un crucio lanzado apresuradamente se veía limitado. El crucio no funcionó, y Kirrell volvió a blandir su varita. Esta vez estaba preparado. Avada, capítulo 114. Marte brilla esta noche al otro lado del bosque prohibido. Hagrid, cargando su pesada ballesta, caminaba delante con Fan y dijo con cierta impotencia: «De verdad que no deberíais haber venido. Es demasiado tarde y ya está oscuro». «No pasa nada», Hagrid dijo Ron con indiferencia. «Solo echaremos un vistazo a Norbert y nos iremos. No pasará nada». «Guau. Guau». Fan ladró 2 veces de repente y salió corriendo. Hagrid sacó una flecha y la cargó en su ballesta. Fan debe haber descubierto algo. Harry y Ron intercambiaron miradas y se agacharon rápidamente para seguirlos. Esto los emocionó un poco. Fan rodeó 2 veces un grupo de arbustos bajos y arrancó un trozo de tela negra. Hagrid tomó el trozo de tela negra que tenía en la mano, dejó que Fan lo oliera y su expresión se tornó solemne. «¿Qué ocurre?», preguntó Ron. «Un forastero ha llegado al bosque prohibido», dijo Hagrid, frunciendo el ceño. Esto lo puso nervioso. Si un forastero entrara en el bosque prohibido, podría descubrir a Norbert, y entonces este asunto ya no podría ocultarse. Si no fuera por Norbert, probablemente esa persona tendría un plan más ambicioso. Independientemente de la situación, no era algo que Hagrid quisiera ver. Justo cuando Hagrid estaba reflexionando, oyó de repente un crujido, como si algo se acercara. «¿Quién anda ahí?». Hagrid levantó su pesada ballesta, extendió la mano para tirar de Harry y Ron detrás de él y gritó: «Salid, estoy armado». El sonido se acercaba, y una criatura mitad humana, mitad caballo, caminó entre los arbustos y apareció ante ellos. De la cintura para arriba era humano, con cabello rojo y barba, pero de la cintura para abajo tenía el cuerpo de un caballo color castaño, con una larga cola roja que se arrastraba detrás. Ron y Harry abrieron la boca con asombro. Hagrid bajó la pesada ballesta y dejó escapar un suspiro de alivio. «Así que eres tú, Ronan. ¿Cómo estás?». Dio un paso al frente y estrechó la mano del centauro. Obviamente, se conocían muy bien. «Buenas noches, Hagrid». La voz de Ronan era profunda y melancólica. «¿Querías dispararme con una flecha?». Hagrid palmeó la pesada ballesta. «Lo siento, Ronan, era por si acaso. Al fin y al cabo, estoy con unos niños pequeños». «Ah, sí, este es Harry y este es Ron. Ambos son alumnos de Gryffindor». Entonces Hagrid los presentó. «Este es Ronan. Un centauro». Harry y Ron también se acercaron y estrecharon la mano de Ronan. «Marte brilla esta noche». Ronan miró hacia el cielo estrellado y luego preguntó de repente: «¿Está ese pequeño contigo?». «¿Qué?», preguntó Hagrid. Siguiendo la dirección en la que miraba Ronan, vio un mechón de pelo rubio platino. «¿Acaso Malfoy?». Fan salió corriendo, mientras Ron y Harry lo flanqueaban, saltaron por encima de la raíz de un árbol y atraparon a Malfoy. «Oye, Malfoy. ¿Qué haces aquí?». «Bien, ¿te atreves a seguirnos?». Malfoy forcejeó. «¿Qué quieres decir con seguir? ¿Acaso se puede llamar seguir a la actividad de un mago de sangre pura?». Harry y Ron arrastraron a Malfoy hasta Hagrid, y él mantuvo la cabeza bien alta, negándose a admitirlo. «Los inocentes siempre salen perjudicados», dijo Ronan mientras contemplaba el cielo nocturno. «Marte brilla esta noche, brilla excepcionalmente». «De acuerdo, lo entiendo», dijo Hagrid con cierta impaciencia. «Si eso es todo, nos vamos». Casi todos los centauros son unos enigmáticos, y es difícil obtener una respuesta directa de ellos. Ronan lo miró y, de repente, dijo: «Será mejor que te des prisa en encontrar a tu amigo». «Marte brilla esta noche», recalcó Ronan. «Síganme». Hagrid sostenía su pesada ballesta, algo sorprendido. «Qué extraño, él es quien nos guía». Creía que no les interesaba nada más que las cosas relacionadas con la luna. A Harry y Ron ya no les importaba prestarle atención a Malfoy y siguieron a Hagrid a través de los arbustos para continuar avanzando. Tras su partida, Malfoy observó la oscuridad absoluta y se percató de que ni siquiera había traído una linterna. Rápidamente sacó su varita y lanzó el hechizo Lumos, con el que los alcanzó.
No me dejes atrás. El centauro Ronan caminaba en silencio delante, mirando al cielo de vez en cuando. Siempre han determinado la dirección calculando en la posición de las estrellas. Marte brilla esta noche. Ronan prácticamente estaba convirtiendo esta frase en su lema. Malfoy, no me jales. La voz de Harry sonaba con disgusto. Más te vale ser educado conmigo, Potter. Malfoy dio unos pasos rápidos para seguir a Hagrid. Conozco tu secreto. ¿Qué? Malfoy se puso engreído, sus cejas se crisparon de arriba a abajo. Vienes al bosque prohibido tan tarde, debe ser por algo. ¿Podría ser que hayas escondido un dragón en el bosque prohibido? Harry y Ron se quedaron en silencio. Un unicornio vino a buscarnos hace un rato, dijo Ronan de repente, sin venir a cuento, por eso Marte brilla tan intensamente hoy. Hagrid era prácticamente alérgico a esa frase, se sopló la barba y no respondió. Ronan continuó por su cuenta. Dijo que tu amigo está en peligro. ¿Peligro? Norbert. Hagrid sintió que era imposible. Norbert era un dragón, después de todo. Aunque no había alcanzado su tamaño adulto, gracias a la cuidadosa alimentación que recibió y al entrenamiento de Sheeran, ya era muy fuerte. El sonido de los cascos resonó de nuevo en los alrededores, y una sombra oscura surgió de detrás de un gran árbol. Buenas noches, Hagrid, Marte está brillante hoy. Hagrid avanzando con impotencia. Hola, Firenze, ¿has venido solo para decirme esto? Esto es una petición de nuestro amigo, el unicornio. Firenze miró al cielo y los siguió. ¡Guau! ¡Guau! Fan ladró 2 veces con ansiedad, levantó la vista y movió la nariz para oler el aire. Hagrid también percibió un olor inusual. ¿Por qué hay un olor a quemado? Norbert. Al relacionarlo con las palabras de Ronan de hacía un momento, Hagrid se puso repentinamente nervioso y aceleró el paso. Antes de que llegaran, todos vieron una violenta explosión de fuego acompañada del rugido de un dragón, que ardía con furia. Una fuerte ráfaga de viento pasó volando, y una enorme sombra oscura se extendió sobre sus cabezas, precipitándose hacia las llamas y escupiendo fuego a una sombra en el suelo. El fuego abrasador les quemó la cara a todos. Todos abrieron los ojos de par en par, incrédulos, al presenciar la escena que tenían ante sí. Un joven mago yacía sobre el lomo del dragón, galopando y volando en un mar de fuego, agitando ocasionalmente su varita ordenando al dragón que escupiera fuego de dragón. Sheeran. Exclamó Ron. Vio una pequeña figura entre las llamas, que parecía lanzar hechizos contra el dragón y Sheeran en el cielo. Pero la distancia era demasiado grande para ver quién era la persona, solo se pudo apreciar que parecía llevar un sombrero grande porque tenía la cabeza hinchada. Harry y Ron miraron a Sheeran con nerviosismo y envidia, cabalgando majestuosamente sobre el lomo del dragón, agitando su varita para luchar contra el mago oscuro en tierra. Esto fue una locura. Pero tengo que decir que también era genial. Hagrid y los centauros también se quedaron estupefactos, incapaces de hablar. Especialmente los centauros. Aunque habían notado que Marte brillaba ese día, ver a un joven mago montando un dragón en batalla seguía pareciendo algo increíble. Este es Prewett. Malfoy miró la figura en el lomo del dragón, con el corazón lleno de una profunda conmoción. Cuando comenzaron las clases, había presenciado la destreza de Sheeran, y la última vez, en el partido de Quidditch, él le había dado una lección, por lo que tenía una profunda impresión de Sheeran. En ese momento pensó que Prewett era solo un poco más débil que él. Ahora, al ver esta escena, Malfoy tuvo que admitir que Sheeran Prewett estaba a su altura. Esto hizo que en su corazón surgiera un sentimiento de héroe que aprecia a otro héroe. Los héroes de Hogwarts, solo Prewett y yo. El dragón se acercó, y la sombra en el suelo se fue enfureciendo y frenéticamente, agitando su varita cada vez con más fiereza, incluso utilizando maldiciones imperdonables. Crucio. Hagrid reaccionó al instante, cargó una flecha en su pesada ballesta y lanzó una carga hacia adelante. Tras el crucio, la sombra siguió agitando su varita, y un punto de luz verde emergió de la punta de la misma. Avada, alto. Rugió Hagrid y disparó una flecha. El proyecto de ballesta, veloz y feroz, surcó el aire, atravesó las llamas y se dirigió directamente hacia la figura. Pisándoles los talones iban las flechas de los centauros. La flecha de Hagrid era pura poder que crea milagros, y aunque las flechas de los centauros tampoco tenían magia, eran flechas encantadas que infligían el daño más letal. Mar de maldita. Quirrell maldijo furioso, detuvo apresuradamente la maldición asesina y nosotros la aparición para esquivarla hacia un lado. Sheeran. Corre. Cabalga a Norbert hasta el castillo.
Hagrid cargó otra flecha y apuntó a la figura en el suelo, gritando a viva voz. Sherán, tumbado sobre el lomo del dragón, miró en dirección a Hagrid y descubrió que había llegado bastante gente. Esto le sorprendió un poco. Pero esto fue algo bueno para él. Bien, había testigos. Daba igual si veían a Quirrell o no. Lo único que hacía falta era que alguien demostrara que, efectivamente, había sufrido un ataque de un mago oscuro en el bosque prohibido. Una vez logrado su objetivo, Sherán ya no tenía ningún vínculo con Quirrell. Le dio una palmadita en el cuello a Norbert, de repente ganó altura en el aire, rompió el bloqueo de ramas de árboles y voló hacia el castillo de Hogwarts. Sherán quería entonces planear una incursión nocturna en el despacho del director para informar a Dumbledore sobre este asunto. Mar maldita. Mar maldita. Mar maldita. El profesor Quirrell apretó los dientes mientras observaba a Sherán cabalgar sobre el dragón entre las ramas de los árboles, maldiciendo sin cesar. No solo había fracasado la captura del unicornio, sino que Sherán se había escapado. Si lo contaba con Dumbledore, sería un gran problema. A través de las espesas llamas, el profesor Quirrell miró furioso a Hagrid, deseando con todas sus fuerzas abalanzarse sobre él y lanzarle una maldición asesina. Pero al final, el profesor Quirrell se contuvo. Incluso los centauros, que normalmente nunca se entrometían en los asuntos ajenos, habían intervenido. Este asunto ya escapaba a su control. La decisión más sensata en ese momento era retirarse rápidamente. Ya no quedaba tiempo para atrapar al unicornio, y el profesor Quirrell decidió en secreto que, a su regreso, avanzaría en su plan y haría de la obtención de la piedra filosofal su máxima prioridad. Hagrid sostenía su ballesta, entrecerrando los ojos para ver la figura entre las llamas, tratando de distinguir quién era, pero el espeso humo mezclado con las llamas obstruía su visión, haciendo que no pudiera distinguirla con claridad. Pero ahora que Sherán y Norbert se habían marchado sanos y salvos, respiró aliviado. Después de que la figura entre las llamas desapareció, Hagrid bajó su ballesta y agradeció sinceramente a los dos centauros que estaban a su lado. Gracias, Firenze, y a ti también, Ronan, gracias, dijo Hagrid, estrechándoles la mano con entusiasmo. Creía que no os interesaba nada más que la luna. En realidad, estaba bastante sorprendido. Conocía muy bien a esos centauros y sabía que nunca les gustaba entrometerse en los asuntos ajenos. Pero por alguna razón, hoy no solo les abrieron el camino, sino que también intervinieron personalmente para ayudar. Tu amigo es muy especial. Firenze apartó la mirada de las estrellas, al unicornio le cae muy bien y nos pidió ayuda. Hagrid avanzando, dejando que su barba le rozara el pecho. Tengo que admitir que tienes razón, Sherán es realmente muy diferente. ¿Cuántos años han pasado desde que Hogwarts vio a un joven mago como este? Harry y Ron estaban totalmente de acuerdo. La escena de Sherán luchando mientras montaba al dragón ya se había grabado profundamente en sus corazones, provocándoles una gran conmoción. Malfoy frunció los labios y asintió regañadientes. Como mago perteneciente a una familia de sangre pura, Prewett estaba, sin duda, calificado para ser mencionado al mismo nivel que él. Tras atravesar las ramas del árbol, Norbert extendió y retrajo sus alas, mientras su cuerpo giraba y se elevaba a más de 100 metros de altura. Tras extender de nuevo sus alas, Norbert las batió violentamente varias veces, atravesando varias nubes en el cielo nocturno, y llegó al castillo de Hogwarts en apenas unas respiraciones. Tras aterrizar cerca del castillo y dejar a Sherán en el suelo, Norbert preguntó emocionado. ¿Qué tal, amo? ¿He superado la prueba? Por supuesto, dijo Sherán, acariciándole la cabeza, lo hiciste muy bien. Ya eres un excelente dragón. ¡Hurra! Norbert aleteó y vitoreó, levantando una nube de polvo. Vuelve, Norbert, ordenó Sherán. Ayuda a Hagrid a encargarse del fuego del dragón. Como usted ordene, maestro. Norbert ascendió, extendiendo sus alas y voló de regreso hacia el bosque prohibido. Era justo la hora del toque de queda, y el castillo de Hogwarts aún no había apagado por completo sus luces. Las antorchas de la entrada seguían encendidas. Sherán se dio la vuelta y caminó hacia el castillo. Tras reflexionar un momento, Sherán se detuvo de nuevo, preparándose para disfrazarse. Al fin y al cabo, para ser una víctima perfecta, era mejor parecer un poco miserable. Se agarró el pelo con indiferencia, despeinándolo con los dedos, y usó el hechizo de creación de fuego para quemar un agujero en su túnica. Sherán pensó que no era suficiente, así que agarró un puñado de polvo del suelo, se lo untó en la cara y finalmente usó la maldición cortante para rasgar su túnica. Frotándose la cara, Sherán puso una expresión de terror.
Con solo mirarlo, parecía completamente aterrorizado. Cabello desaliñado, túnicas andrajosas, además del hollín negro en su rostro y la expresión de terror. Cualquiera que viera a Sheeran asumiría que debía haber sufrido alguna desgracia. La actuación debe estar completa. Desde el momento en que entró en el castillo, Sheeran se metió de lleno en el personaje, agarrando su varita y corriendo hacia el despacho del director Dumbledore con una expresión de terror en el rostro. En el camino, de vez en cuando miraba hacia atrás con nerviosismo para ver si alguien lo seguía. Mientras corría, Sheeran escuchó de repente la voz de Filch. Este debe ser un joven mago que está fuera después del toque de queda. Profesor McGonagall, venga aquí rápidamente. La voz de Filch se acercaba, y este apareció de repente tras doblar una esquina. La linterna que sostenía hizo que Sheeran entrecerrara los ojos involuntariamente. ¡Ja! Filch soltó una carcajada triunfal, lo sabía, un joven mago travieso fuera después del toque de queda. Señor Pruitt, ¿qué hace usted aquí? La profesora McGonagall, que se encontraba detrás de Filch, vio que el joven mago que tenía delante era en realidad Sheeran, y mostró una expresión de sorpresa. En su opinión, Sheeran siempre había sido un buen chico que seguía las normas del colegio, se portaba bien y era sensato. Por no hablar de que infringía las normas del colegio para deambular por la noche, nunca había llegado tarde ni una sola vez. Casi todos los profesores sabían que era un buen chico. Incluso cuando Snape mencionó a Pruitt, solo emitió un leve resoplido, sin una sola palabra sarcástica. ¿Cómo era posible que estuviera vagando por la noche? Será mejor que me expliques. Al ver a Sheeran aterrorizado, la profesora McGonagall frunció el ceño, apartó de su mente el hecho de que estaría fuera por la noche y preguntó con gran preocupación. ¿Qué te pasó, niño? La profesora McGonagall, Sheeran temblaba de pies a cabeza, el sudor frío le corría por las mejillas, lavando el hollín negro y dejando un rastro inconfundible. Profesora McGonagall, alguien quiere matarme. Sheeran alzó la voz bruscamente al final, con una expresión de profundo miedo. Al oír esto, la profesora McGonagall se quedó atónita, su expresión se ensombreció al instante y ya había agarrado su varita. No tengas miedo, hijo, tómate tu tiempo. Al ver el cabello desaliñado de Sheeran y su túnica, que claramente estaba rasgada por una fuerza externa, la profesora McGonagall sintió una punzada de tristeza. Que esta niña pobre y sensible hubiera resultado herida de esta manera en la escuela fue, en verdad, una negligencia suya al incumplir con su deber. Al ver el semblante enfadado de la profesora McGonagall, Sheeran sintió que el ambiente era el adecuado y terminó calmarse un poco. Hoy, después de clase, el profesor Quirrell me pidió que fuera a su despacho y luego me dijo que, como necesitaba pelo de cola de unicornio para romper la maldición de un vampiro, me llevó al bosque prohibido. Al oír esto, McGonagall se quedó aún más sorprendida. Profesor Quirrell. Sheeran tragó saliva con dificultad y continuó. Como resultado, después de encontrar al unicornio en el bosque prohibido, el profesor Quirrell me atacó repentinamente, intentando, tos, tos, tos. A mitad de su frase, Sheeran comenzó a toser violentamente y su rostro se puso rojo brillante. Intencionadamente dejó la frase a los medios, dejando un amplio margen para la imaginación de la profesora McGonagall. Después de escapar del bosque prohibido, quise ir a buscar al director Dumbledore, y entonces, me topé contigo. Tras terminar su frase, Sheeran jadeó en busca de aire y no dijo nada más. McGonagall le dio unas palmaditas en la espalda con tristeza y agitó su varita para lanzar un hechizo calmante sobre su espíritu. Tomando la mano de Sheeran, la profesora McGonagall apretó los dientes y dijo: Vamos, te llevo al despacho del director. Profesora McGonagall, ¿el toque de queda? Preguntó Filch. ¿Qué toque de queda? McGonagall reprimió la ira que sentía y dijo con frialdad. Se lo explicaré personalmente al director Dumbledore. Si tienen alguna pregunta, vayan a preguntárselo a él. Dicho esto, McGonagall condujo a Sheeran hasta el despacho del director sin mirar atrás. Capítulo 116. Incursión nocturna en el despacho del director. La profesora McGonagall llevó a Sheeran hasta una gárgola de piedra en el 8º piso y pronunció la contraseña. Sorbete de limón. La gárgola de piedra saltó a un lado, y la pared que había detrás se partió automáticamente en dos, revelando una escalera de caracol. Vámonos, niña. La profesora McGonagall seguía con el rostro serio. Sheeran siguió a la profesora McGonagall escaleras arriba hasta que llegaron a una puerta de roble con una aldaba en forma de grifo. Llamó a la puerta, y la aldaba pareció cobrar vida, batiendo sus alas y abriendo lentamente la puerta. Esta era la primera vez que Sheeran entró en el despacho del director Dumbledore.
Era una habitación circular, originalmente muy espaciosa, pero debido a la gran cantidad de cosas apiladas, daba la sensación de estar un poco abarrotada. Un gran escritorio estaba cubierto de varias botellas y jarrones, y cerca de la pared había una pila de piedra tallada con muchas runas. Por supuesto, los artículos más numerosos fueron caramelos de colores de todo tipo, así como un montón de racimos de cucarachas. Director Dumbledore, exclamó la profesora McGonagall con voz grave. Oh, Dumbledore, un anciano con barba blanca que vestía un pijama de encaje rosa y morado, salió lentamente. Primero miró a Sheran con cierta sorpresa, luego se volvió hacia la profesora McGonagall y preguntó. ¿Qué pasó, Minerva? Habla, niño, no tengas miedo. La profesora McGonagall le dio una palmadita en el hombro a Sheran para animarlo. Director Dumbledore, el profesor Quirrell quiere matarme. Con una sola frase, Sheran dejó a Dumbledore paralizado. Tras un momento de silencio, Dumbledore se acercó a Sheran y le hizo un gesto con la mano. El polvo que cubría el cuerpo de Sheran desapareció al instante, y su cabello volvió a estar seco y pulcro. Tómate tu tiempo, no te apresures. Tras respirar hondo, Sheran adoptó una expresión tranquila y repitió lo que acababa de decirle a la profesora McGonagall. Al oír que Quirrell había accionado contra Sheran, la barba de Dumbledore se crujiente, mostrando claramente cierta sorpresa. Pero Sheran notó que Dumbledore no estaba demasiado sorprendido, como si ya hubiera anticipado estos acontecimientos. ¿Y cómo lograste escapar? Preguntó Dumbledore. Era el unicornio, y el dragón. Sheran no tenía intención de ocultar nada y contó la historia tal como sucedió, pero omitió deliberadamente sus propios planos anteriores, limpiando así por completo su nombre. ¿No tienes miedo, niño? En ese momento, solo pensé una cosa. Tenía que contarte esto. Sheran adoptó una expresión decidida. Jamás me doblegaré ante un mago tan malvado. La expresión de su rostro pasó del miedo a la determinación apropiada. Lo mires por donde lo mires, era un pequeño héroe que prefería morir antes que someterse. A su lado, la profesora McGonagall se mostraba cada vez más alarmada mientras escuchaba. Ya fuera Hagrid criando un dragón en el bosque prohibido, o Quirrell llevando a Sheran al bosque prohibido por la noche para atrapar un unicornio, todo le dejaba una oleada de miedo persistente. Al saber que Sheran había arriesgado su vida para escapar solo para llevarle esta noticia a Dumbledore, la profesora McGonagall sintió una sensación de alivio. Bien hecho, hija. Me temo que ni siquiera tu padre podría superar tu integridad y valentía. La profesora McGonagall no escatimó en elogios. Como cabía esperar del hijo de Fabián, verdaderamente valiente. Al pensar en esto, la profesora McGonagall miró con cierta molestia al sombrero seleccionador, que dormía profundamente en el estante, pensando que ese viejo sombrero senil no debía de haber estado despierto el día de la selección. ¿Cómo pudo haber clasificado a un niño tan amable y valiente en Slytherin? Claramente era un Gryffindor nato. Dumbledore se acercó levemente y elogió. Debo decir que, en efecto, posees las cualidades más auténticas de la familia Prewett. ¿Quieres un caramelo? Le dio una palmadita en el hombro a Sheran y le metió un caramelo en la mano. Por suerte, no se trataba de un enjambre de cucarachas. Director Dumbledore, Quirrell. La profesora McGonagall dejó de usar el título honorífico para Quirrell y lo llamó directamente por su nombre. Dumbledore cogió un caramelo del montón de caramelos de cucaracha, se lo metió en la boca y dijo lentamente. Yo me encargaré de este asunto. Señor Prewett. Dumbledore miró a Sheran. Le eximó de clases durante los próximos días. Descanse bien y no se preocupe. Mientras Dumbledore hablaba, le guiñó un ojo a Sheran. Esto hizo que Sheran estuviera casi seguro de su suposición. Dumbledore lo había organizado todo hacía mucho tiempo. Quirrell era simplemente un actor que había contratado. Sin embargo, tras su intervención, se estimó que muchas cosas tendrían que adelantarse. Minerva, por favor, llévalo de vuelta a su sala común. Dumbledore se sentó en su silla. Que descanse bien durante los próximos 2 días. No necesita asistir a clases. Vamos, niña, dijo la profesora McGonagall. Ahora sentía aún más cariño por Sheran. Valiente y bondadoso, educado y diligente. Un niño así era realmente excepcional. Para la familia Prewett, tener un descendiente así fue una verdadera fortuna. Incluso ella no pudo evitar exclamar. La familia Prewett está llena de lealtad y heroísmo. La generación anterior murió heroicamente en el campo de batalla, y aunque los descendientes son jóvenes, están llenos de integridad.
Al ver a los dos salir del despacho del director, Dumbledore se levantó de su silla y comenzó a pasearse de un lado a otro en la oficina. Los retratos de los antiguos directores en la pared permanecían inusualmente silenciosos, como si roncaran en sus respectivos marcos. De una vez en cuando, alguien entreabrió los ojos para mirar a Dumbledore, pero no dijo nada. Las mangas del pijama de Dumbledore se movían de un lado a otro, proyectando sombras ondulantes en las paredes del despacho del director. No esperaba que las cosas llegaran a este punto. Sin embargo, no le sorprenderá demasiado. Desde que el Troll apareció en la escuela, Dumbledore había estado vigilando a Quirrell. Ya tenía sus sospechas entonces, así que en cierto modo había anticipado lo que estaba sucediendo ahora. ¿Pero qué hay de Sheeran? Dumbledore sintió sentimientos encontrados. Este pequeño y astuto personaje siempre lograba traerle sorpresas inesperadas, ya fuera el unicornio o el dragón. Además, algunos de sus rasgos eran demasiado marcados y demasiado similares a los de ciertos viejos amigos. Por un momento, esto lo dejó sin saber qué hacer. Olvídalo. Dumbledore dejó escapar un largo suspiro y murmuró para sí mismo. Esperamos a ver qué pasa. Desvió sus pensamientos hacia otros asuntos. Quirrell había llegado tan lejos que prácticamente no le quedaba escapatoria. Si no lograba atrapar al unicornio, seguramente pronto iría a por la piedra filosofal. Aunque llegó mucho antes de lo previsto, eso también estuvo bien. Dumbledore hizo un gesto con la mano y todas las velas del despacho del director se apagaron al instante. La obra que había organizado estaba a punto de estrenarse antes de lo previsto. ¿Oscuras? Capítulo 117. ¿De verdad enseñaría defensa contra las artes oscuras? ¿Fuiste al bosque prohibido anoche? Hermione golpeó los libros que llevaba en brazos contra la mesa larga con fastidio. ¿Por qué no me pediste que te acompañara? Ron se encogió de hombros, imitando a Hermione, y puso una voz aguda y femenina. No me molestas, tengo que estudiar ahora o suspenderé los exámenes. Eso es lo que dijiste. Ron extendiendo las manos. Hermione se sentó enfadada, escuchando cómo los dos hablaban de lo sucedido la noche anterior. Cuando Hermione se enteró de lo de Sheeran, no pudo quedarse quieta. Se levantó bruscamente y preguntó ansiosamente. ¿Qué le pasó a Sheeran? Ron y Harry intervinieron, contándole cómo Sheeran había volado en un dragón y luchado contra un mago tenebroso la noche anterior. Finalmente, Ron concluyó. Qué lástima que no estuvieras allí. Luchar montado en un dragón fue genial. A la ansiosa Hermione no le importaba en absoluto lo genial que era luchar sobre un dragón. En cambio, preguntó con preocupación. Sheeran, no resultó herido, ¿verdad? Probablemente no. Ron se esforzó por recordar lo sucedido la noche anterior. Él voló de regreso al castillo con el dragón más tarde, y Norbert regresó por su cuenta. Eso está bien. Hermione se desplomó como un globo desinflado. Ese mago oscuro debe ser Quirrell. Llamó a Sheeran después de la clase de defensa contra las artes oscuras de ayer. Imposible. Ron sostenía una pata de pollo en cada mano y les daba un mordisco. Apuesto a que fue Snape. Harry señaló en señal de total acuerdo. En comparación con el tímido, tartamudo y patético Quirrell, Snape parecía mucho más un mago oscuro. Vamos, todo en él es negro excepto su cara. ¿Pero por qué querría hacerle daño a Sheeran? Pensó Hermione por un momento y negoció con la cabeza, preguntando. Ron terminó de comer las patas de pollo y tomó un sorbo de jugo de calabaza. ¿Quién sabe? Quizás quería que Sheeran lo ayudara a domar a Fluffy y a pasar la trampilla para robar la piedra filosofal. Esponjoso, lo tengo. Harry, que estaba a su lado, exclamó de repente, sobresaltándolos a ambos. Cuando Ron y Hermione lo miraron, Harry echó un vistazo a su alrededor con cautela y bajó la voz. Piénsalo, lo único que Hagrid siempre quiso fue un dragón. Antes mencionó que, cuando salió a tomar algo, un desconocido llevaba un huevo de dragón y, por casualidad, lo perdió. ¿No tiene Hagrid demasiada suerte? ¿Quieres decir que el desconocido con el huevo de dragón lo perdió a propósito ante Hagrid? ¿Y luego engañó a Hagrid para que revelara cómo pasó de Fluffy? Hermione lo comprendió rápidamente. Parece que todo el mundo sabe que Hagrid no sabe guardar un secreto. Ron dejó de comer el plato de muslos de pollo que tenía delante y dijo con cara seria. Ese desconocido era muy probablemente Snape. O Lord Voldemort, añadió Harry. Entonces Snape debe estar preparándose para ir tras la piedra filosofal. Debemos ir a buscar a Dumbledore lo antes posible. Espero que Dumbledore nos cree. Esta conjetura hizo que los tres actuaran con nerviosismo de inmediato y salieran del gran comedor.
Pero justo cuando llegaban a las escaleras, vieron a la profesora McGonagall acercándose con Sheeran. ¿Te encuentras mejor, hijo? Si aún te sientes incómodo, será mejor que vayas al ala del hospital y dejes que la señora Pomfrey te examine. La profesora McGonagall los vio subir corriendo las escaleras y les preguntó con el ceño fruncido. ¿A dónde van ustedes tres con tanta prisa? Queremos ver al profesor Dumbledore, dijo Hermione, fijando la mirada en Sheeran. Al ver su rostro algo pálido, Hermione se sintió a la vez rabia y desconsuelo. ¿Por qué siempre tenían que ser Snape o Quirrell quienes molestaban a Sheeran? Sheeran claramente nunca los había provocado. ¿Quieres ver al profesor Dumbledore? La profesora McGonagall repitió las palabras de Hermione y preguntó. ¿Por qué? Es un secreto, dijo Harry. Esto enfureció un poco a la profesora McGonagall. ¿No podrían estos pequeños decir las cosas directamente, como Sheeran? Con declaraciones tan vagas, ¿quién sabía si estaban bromeando o si algo había sucedido realmente? El profesor Dumbledore no está aquí, dijo la profesora McGonagall con frialdad. Recibió una carta urgente del Ministerio de Magia y voló a Londres inmediatamente. ¿No estás aquí? Sheeran frunció el labios hacia adentro. Dumbledore debe seguir en Hogwarts. El pequeño truco de Quirrell de alejar al tigre de la montaña no fue suficiente para engañarlo. Sin embargo, para que la obra que había organizado comenzara como debía, Dumbledore tenía que dar un buen espectáculo. Con él en Hogwarts, Quirrell no se atrevería a actuar con facilidad. Dumbledore, el director de la obra, estaba escondido entre bastidores, observando las reacciones de todos. Sheeran ya estaba oficialmente en escena, pero no había necesidad de robarle el protagonismo a Harry en esta obra. Lo único que tenía que hacer era echar más leña al fuego y sacar provecho de ello. Aunque Sheeran lo dejó claro, para Harry fue algo totalmente inesperado. Harry se puso ansioso. Dumbledore no estaba aquí. ¿No era esta la oportunidad perfecta para que Snape se hiciera con la piedra filosofal? Si Snape consiguiera la piedra filosofal, Lord Voldemort regresaría y, en ese momento, sin duda arrasaría Hogwarts y mataría a Dumbledore y a todos los demás. O simplemente convertir Hogwarts en una escuela específicamente dedicada a la enseñanza de las artes oscuras. El profesor sería, por supuesto, el mismísimo Lord Voldemort. ¿De verdad impartiría defensa contra las artes oscuras? Estas confusas especulaciones fueron la mente de Harry caótica, y habló mucho más rápido. ¿Se fue? ¿En un momento como este? El profesor Dumbledore es un hombre muy ocupado, su tiempo es valioso, es un mago extraordinario, pero esto es muy importante. Interrumpió Harry a la profesora McGonagall. Los ojos de la profesora McGonagall, tras sus lentes, miraron a Harry con cierto disgusto. ¿Acaso lo que quieres decir es más importante que el Ministerio de Magia? Está bien, niños, no se preocupen. Confía en Dumbledore. Volverá muy pronto. Sea lo que sea, espera a que regrese para hablar de ello. La profesora McGonagall le dio una palmada en el hombro a Sheeran. Si tienes tiempo, puedes hacerle compañía a tu amigo. Últimamente ha estado bastante asustado. Sheeran, que había permanecido en silencio, habló en el momento oportuno. Profesora McGonagall, gracias, ya estoy bien. La profesora McGonagall se acercó. No te esfuerces demasiado. Si te sientes mal en algún sitio, ve a la enfermería. Ya he hablado con la señora Pomfrey y te atenderá bien. ¿Entiendes? De acuerdo, profesor, no se preocupe. Sheeran asintió obedientemente. Después de que la profesora McGonagall se marchara, justo cuando Sheeran dudaba sobre cómo sacarle el tema a Harry, vio a Neville bajar corriendo las escaleras. Menos mal. Sois vosotros. Neville seguía algo conmocionado. Estaba muerto de miedo hace un momento. Capítulo 118. Te elijo a ti, Norberto. ¿Qué te pasa, Neville? ¿Qué ocurrió? Preguntó Sheeran. Neville corrió hacia ellos antes de atreverse a recuperar el aliento. Es el profesor Snape, me lo encontré cuando bajaba las escaleras hace un momento, dijo Neville, jadeando. Parecía muy disgustado. Snape ya era una palabra delicada para Harry. Al oír esto, Harry preguntó inmediatamente. ¿Dónde lo viste? El cuarto piso. Se dirigía hacia el pasillo. El director Dumbledore dijo que era una zona restringida. Oh, no. Exclamó Harry. Debe de ir a buscar la piedra filosofal. ¿Qué deberíamos hacer? Ron se sintió a la vez molesto y ansioso, rascándose la cabeza con fuerza, pero no se le ocurriría ninguna buena solución. El rostro de Harry estaba pálido, pero sus ojos brillaban.
Entremos sigilosamente por la trampilla ahora mismo e intentamos conseguir la piedra filosofal antes de que lo haga Snape. ¿Hay tiempo suficiente? Preguntó Ron. Estás loca, dijo Hermione. La profesora McGonagall nos expulsará. Harry dijo en voz alta con cierta irritación. ¿No lo entiendes? Si Snape consigue la piedra filosofal, Lord Voldemort regresará. En ese momento, el corazón de Harry se llenó de la frustración de ser incomprendido, de la impotencia que sentía al no estar Dumbledore en la escuela y del miedo que yacía profundamente arraigado en su interior. ¿Cómo no iba a tener miedo? Lord Voldemort mató a sus padres, destruyó a su familia, fue el único responsable de su miserable infancia y le dejó una cicatriz imborrable, tenía demasiados motivos para tener miedo. Ante las miradas inquisitivas de sus buenos amigos, incluso Harry dudó un poco. Harry se dio cuenta de que solo Sheeran lo miraba seriamente. «Sheeran, ¿qué opinas?» Harry miró a Sheeran como si hubiera encontrado una esperanza de vida. Ahora anhelaba desesperadamente obtener el apoyo y el consejo de este amigo de confianza. «No hay nada que temer. Haz lo que creas conveniente, te apoyo». Al percibir la vacilación de Harry, Sheeran lo animó. En esta obra que Dumbledore ya había organizado, Sheeran no tenía por qué competir por el papel principal. Simplemente debía mantenerse al margen, entre bastidores, y dejar que el Salvador subiera al escenario que Dumbledore había preparado. Gracias, Sheeran, dijo Harry con sincera gratitud. Las palabras de Sheeran fueron como un estímulo, infundiéndole valor. Harry exclamó en voz alta. Si actúo como un cobarde ahora, mejor me vuelvo a casa de los Dursley. Estoy esperando a que Lord Voldemort venga y mi amigo, porque jamás me uniré a las fuerzas oscuras. Lord Voldemort mató a mis padres, ¿recuerdas? Al final, la cobardía y el miedo en el corazón de Harry desaparecieron, reemplazados por una firme determinación y valentía. Sheeran, quiero pedirte que le escribas una carta de Dumbledore. Quizás aún haya tiempo para que regrese, pidió Harry. No hay problema. Iré a buscarte después de enviar la carta. Bien, vayamos primero al cuarto piso. Harry llamó a Hermione y a Ron y estaba a punto de marcharse, pero Neville lo detuvo. ¿Qué piedra filosofal? ¿Qué trampilla? Preguntó Neville. ¿De qué demonios estás hablando? Oh, Neville, aún no te has ido. No es nada, Neville, nada. Harry intentó pasar a su lado, pero no lo consiguió. ¿Pretendéis ir a la zona restringida del cuarto piso? Neville os bloqueó el paso. No me subestiméis. Sé que de verdad queréis ir allí. Harry subió 2 escalones con nerviosismo, casi chocando con Neville. Pero Neville se negó a moverse. Harry pensó que no podía demorarse más. Tal vez Snape ya había adormecido a Fluffy. Si esto continuaba, conseguiría la piedra filosofal. Por favor, Neville, apártate, no seas idiota, gritó Ron con impaciencia. No me llames idiota, gritó Neville enfadado. Sé lo que estás pensando. No, no tienes ni idea. De acuerdo, asintió Neville. La verdad es que no lo sé. Pero como amigo, puedo ayudarte. He aprendido muchos hechizos. Fue Sheeran quien me los enseñó. Sin duda te servirán. Neville miró a Sheeran con una mirada firme. Los tres, Harry, Ron y Hermione, también se volvieron para mirar a Sheeran, como buscando su confirmación. Este semestre, Neville lo había acompañado a practicar muchos hechizos y había aprendido algunos comunes. Si bien no eran muy poderosos, se podía decir que los dominaba con soltura. Sheeran asintió, mostrándose de acuerdo con las palabras de Neville. Quizás porque había recibido la aprobación de Sheeran, Neville infló el pecho, con aire orgulloso. Para él, semejante reconocimiento era tan deslumbrante como una insignia. De acuerdo, Neville, ven con nosotros. Al ver que Sheeran había sentido, Harry aceptó. «Sheeran, ¿estás bien?», preguntó Hermione con cierta preocupación. «Lo oí anoche y arriba, Hermione, date prisa». «No te preocupes», dijo Sheeran sonriendo y apretando la mano de Hermione, como para infundirle valor. «Ve tú primero, yo llegaré enseguida. 10 cuidados». La calidez en la mano de Sheeran era como el aire en una bomba, llenando a Hermione de confianza. Ella recomendó enérgicamente. «Ten cuidado tú también». Ron, que estaba detrás de ellos, murmuró con impotencia. «¿Cuánto tiempo llevan esos dos así?». Después de que se marcharan, Sheeran escribió una carta y la llevó a Lowlery, pidiéndole a Melba que la enviara. Daba igual si Dumbledore recibía o no esa carta, pero tenía que existir. Después de terminar esto, Sheeran pensó por un momento. Quizás Dumbledore estaba en ese momento bajo la trampilla observando a Harry superar las pruebas.
Si quería maximizar sus beneficios, también tenía que aparecer. Pero no había necesidad de tener tanta prisa. Realmente no le interesaban esos pequeños retos. No sería demasiado tarde para irse una vez que los hubieran superado. Sin embargo, Kirrell y Lord Voldemort no eran fáciles de vencer, así que lo mejor era prepararse. Pensando en esto, Sheeran hizo sonar el silbato del dragón y usó un encantador amplificador para enviar el sonido del silbato muy lejos. Te elijo a ti, Norbert. Dejando de lado otras cosas, Norbert era más que suficiente para servir de escudo humano, y actualmente no tenía ningún estatus oficial y se resolvería tarde o temprano. Podríamos aprovechar esta oportunidad para que Harry le agradezca algo de crédito, así sería más fácil pedirle a Dumbledore que lo dejara quedarse. Se oyó un silbido corto y agudo, y las ondas sonoras se extendieron como ondulaciones invisibles en el agua. A lo lejos, el bosque prohibido se sobresaltó con el silbido, lo que provocó que una bandada de pájaros alzara el vuelo, seguido de un fuerte rugido de dragón. Norbert batió sus alas y salió disparado del bosque prohibido, sobrevolando el castillo de Hogwarts y proyectando una enorme sombra. Todos los jóvenes magos que vieron a Norbert se quedaron atónitos e inmóviles, contemplando la escena con incredulidad. Algunos de los más tímidos se apresuraron a esconderse en las aulas. Más jóvenes magos dejaron escapar estallidos de exclamaciones. Trucamira, es un dragón. ¿Cómo es posible que haya un dragón en Hogwarts? Mira, hay alguien encima. Muchos habían oído que los dragones eran irritables y combativos por naturaleza, y extremadamente difíciles de domesticar, pero ahora alguien era capaz de montar en un dragón y volar libremente. Esto les hizo dudar a todos de si había algo erróneo en los conocimientos que habían adquirido previamente a través de los libros. Lo que les sorprendió aún más fue que el dragón se lanzó en picada, plegó sus alas y cargó contra el castillo. ¿A dónde va? Capítulo 119. ¿A dónde fue Prewett? George y Fred se habían escapado de su aburrida clase de historia de la magia para lanzar fuegos artificiales filibuster en el patio. Un grupo de jóvenes magos curiosos se había reunido a su alrededor. Estallido. Un fuego artificial se elevó hacia el cielo dejando una larga estela de llamas, explotando en un dragón que batió sus alas y sobrevoló el patio en círculos. El espectacular despliegue de fuegos artificiales provocó exclamaciones de asombro entre los jóvenes magos que se encontraban alrededor. Haz otro. Weasley. Otro dragón. Los jóvenes magos que observaban aplaudían y vitoreaban, animando con gritos. El más solicitado fue sin duda el fuego artificial del dragón. Claramente les encantaban estos fuegos artificiales con trucos. Los fuegos artificiales filibuster eran famosos fuegos artificiales de truco en el mundo mágico. No producían llamas reales, calor intenso ni marcas de quemaduras, lo que los hacía relativamente seguros incluso cuando se encendían en interiores. El lote de fuegos artificiales filibuster que tenían en sus manos los gemelos Weasley podía crear muchos animales de aspecto realista, y el dragón era la variedad más popular entre ellos. ¿Hay más dragones? Preguntó George. Fred rebuscó en el bolsillo que contenía los fuegos artificiales, con las cejas arqueadas en direcciones opuestas mientras hacía una mueca cómica. Este es el último. Entonces, ¿a qué esperamos? Hagámoslo. Los dos tomaron el petardo del dragón, dando saltos con pasos de baile cómicos, pasando el último de un lado a otro como malabaristas antes de encenderlo y lanzarlo al aire. Estallido. El fuego artificial del dragón explotó. Un enorme dragón con llamas ardiendo en su cuerpo apareció en el cielo, batiendo sus alas mientras daba vueltas. Un feroz rugido de dragón descendió del cielo, aturdiendo a muchos de los jóvenes magos que se encontraban abajo antes de que comenzaran a aplaudir como locos. Genial, absolutamente genial. Típico de los Weasley. Ese rugido de dragón es tan realista. George y Fred intercambiaron una mirada extraña. Jugaban con fuegos artificiales filibuster todo el tiempo, pero nunca habían oído un rugido de dragón tan realista. Era casi como si fuera de verdad. Justo cuando empezaban a dudar, una sombra cayó de repente, envolviéndolos a todos. «¡Dios mío!», exclamó alguien. Los jóvenes magos en el patio miraban al cielo aturdidos. Un dragón de un negro intenso voló velozmente desde el horizonte, plegando sus alas para lanzarse en picada. Incapaz de esquivarlo a tiempo, chocó con el fuego artificial del dragón. Las llamas abrasadoras actuaron como un cepillo, frotando las escalas del cuerpo del dragón hasta que quedaron de un negro azabache y brillantes. «Mira, Fred, es Sheeran». George, que tenía una vista aguda, señaló la figura en el lomo del dragón y gritó.
Fred se levantó de un salto, se tapó los ojos con las manos como si fueran prismáticos y se quedó mirando la espalda del dragón, confirmando que veía una figura familiar. Se quitaron las túnicas con entusiasmo, saltando y persiguiendo al dragón, agitando sus ropas ante Sheeran. Miren, miren. Ese es nuestro primo. Gritaron George y Fred con orgullo, agitando sus túnicas para saludar a Sheeran. Sheeran le dio una palmadita en la cabeza a Norbert. Comprendió de inmediato, lanzándose en picada desde el aire hacia el patio, para luego extender repentinamente sus alas y alzar el vuelo de nuevo, dirigiéndose hacia el castillo. Las alas del dragón levantaron una ráfaga de viento que despeinó a los jóvenes magos en el patio, lo cual resultaba bastante cómico. George y Fred estaban atónitos y envidiosos, exclamando al mismo tiempo. ¿De dónde sacó Sheeran un dragón? Si pudiéramos usarlo para hacer bromas, sería divertidísimo. Debajo de la trampilla. Más despacio, más despacio. ¡Ay! Ron se apoyó en Neville, rodeándole el cuello con un brazo y sujetándose a su hombro, cojeando mientras se quejaba constantemente de dolor. Hermione se tapó la nariz, esquivando con cuidado al troll que yacía en el suelo, con voz nasal. Muy bien, Ron, si no caminamos más rápido, tu herida sanará sola. Ron gritó enfadado. Un esguince de tobillo duele muchísimo. Si Sheeran estuviera aquí, seguro que no lo estarías apurando, ¿verdad? ¿No puedes aprender de mi amigo Neville? Le dio una palmada fuerte en el hombro a Neville, aparentemente tratando de demostrar su sólida amistad revolucionaria. Hermione puso los ojos en blanco. ¿De verdad este tipo era tan arrogante como para compararse con Sheeran? Si Sheeran se lesionara, sin duda lo cargaría. Salgamos primero de esta habitación. Huele a muerte aquí dentro. Hermione apartó los escombros del camino. Iré más tarde a la sala de las llaves voladoras a buscar 2 escobas voladoras para poder salir. Espera. Ron se detuvo de repente, con el rostro serio. Escucha, ¿qué es ese sonido? En realidad, no hacía falta escuchar en silencio, ya que los feroces rugidos y pasos, como tambores amortiguados, se acercaban cada vez más. Los 3 se giraron al unísono para mirar hacia la puerta. Un dragón de un negro intenso irrumpió desde fuera de la puerta. Aunque tenía las alas recogidas, seguía siendo más grande que el marco. Al entrar a duras penas, destrozó el marco. Por un instante, los escombros volaron y el polvo se levantó en una nube. Pero cuando Norbert extendió sus alas, una fuerte ráfaga de viento rasgó el polvo, dejando al descubierto su elegante cuerpo negro. Sheeran estaba sentado en lo alto del lomo del dragón, como un caballero heroico. Hermione, que se había perdido la pelea de Sheeran en el dragón la noche anterior, quedó inmediatamente cautivada por él. Neville, en cambio, estaba demasiado impactado para hablar. Un dragón. ¿Cómo puede haber un dragón en Hogwarts? Ron miró a su izquierda a Neville, atónito y desconcertado, luego a su derecha a Hermione, que prácticamente rebosaba de corazones rosas, y suspiró con impotencia. Aunque hacer una entrada triunfal en un dragón es genial, ¿cómo demonios metió a Norbert en la trampilla? Los 3, cada uno absorto en sus propios pensamientos, miraban a Sheeran aturdidos, incapaces de pronunciar palabra. ¿Estás herido? Sheeran saltó de Norbert, le arrojó a Ron una botella de poción analgésica y les entregó 2 escobas voladoras. Coge tú las escobas voladoras y ve primero, lleva a Ron a la enfermería, yo voy a ayudar a Harry, le dijo Sheeran a Neville. Neville se acercó casi por reflejo. Ahora creía ciegamente en las palabras de Sheeran. Después de decir esto, Sheeran miró a Hermione y le preguntó. ¿Estás bien, Hermione? Estoy bien, dijo Hermione, frotándose la cara con pánico. Como resultado, la mancha de ceniza negra que se le había pegado accidentalmente en la cara no dejaba de extenderse y, mezclada con el color de su piel y su cabello, la hacía parecer una gata tricolor. Sheeran agitó su varita y le lanzó el hechizo Scourgify, luego pensó un momento y lo usó también contra Ron y Neville. Ron pensó para sí mismo. Neville y yo probablemente nos beneficiaremos de la presencia de Hermione. Tras esto, Sheeran saltó sobre la espalda de Norbert y se dirigió hacia las habitaciones traseras. Los obstáculos de estas habitaciones no le supusieron ninguna dificultad, y con Norbert, el camino hacia adelante estaba completamente despejado. Snape se deslizó en la última habitación. En ese momento, Harry se enfrentaba a Quirrell, mientras Dumbledore se escondía entre las sombras a un lado, vigilando para evitar cualquier accidente. ¿Has venido, Severus? Dumbledore le guiñó un ojo a Snape, moviendo los pies para hacerle sitio. Snape se negó a estar a su lado, manteniendo deliberadamente una distancia de 1 metro.
Nunca había aprobado el método de Dumbledore de poner a Harry en peligro durante su entrenamiento, lo que lo enfurecía bastante. A Dumbledore no le importó, y movió los pies para inclinarse hacia Snape, deteniéndose solo cuando casi le tocó el hombro. ¿Tis y Pen están bien? La señorita Granger está bien. Snape ignoró deliberadamente a Ron y Neville. En su opinión, ambos eran, en el mejor de los casos, meros accesorios de Hermione. Observó fijamente a Harry y a Quirrell, con la mano oculta bajo la túnica, agarrando ya con fuerza la varita. Son todos excelentes. Dumbledore se acarició la barba y le guiñó un ojo a Snape. Son todos buenos chicos. Snape apartó la mirada y se alejó un poco más. Los dos permanecieron de pie, uno vestido de negro y el otro de blanco. Dumbledore se mostró relajado y natural, mientras que Snape estaba algo tenso. Se frotó la varita con el pulgar, giró la cabeza para mirar hacia la puerta y pensó: ¿a dónde habrá ido Prewett? Snape negó con la cabeza, a punto de apartar ese pensamiento, cuando de repente oyó el rugido de un dragón. Inmediatamente se giró para mirar a Dumbledore y le preguntó con la mirada: ¿qué está pasando? Dumbledore le dirigió una mirada inocente, respondiendo con los ojos: yo tampoco lo sé. Como maestro de pociones, Snape estaba bien informado y pudo reconocer que se trataba del rugido de un dragón. Pero el problema era: ¿cómo podía haber un dragón en Hogwarts? Capítulo 120. El maldito Prewett. El rugido del dragón se acercaba. Snape movió los pies en silencio, alejándose un poco más de la puerta y colocándose cerca de Dumbledore. Auge. Snape solo vio una enorme sombra atraviesa el marco de la puerta y entra a la fuerza. Sheran Prewett mantenía la cabeza bien alta, como un caballero que carga en la batalla. Tras pasar a duras penas por la puerta, Sheran examina la habitación con la mirada. Harry estaba en un punto muerto con Quirrell. Aparte de eso, no había nadie más en esa enorme habitación. Dumbledore debe estar escondido aquí ahora mismo, pensó Sheran. El sonido atrae la atención de Harry y Quirrell, quienes voltearon a oírlo. De hecho, incluso Dumbledore y Snape lo observaron con atención, fijándose en él con calma. Sheran. Harry gritó emocionado al ver a Sheran, y el miedo en su corazón disminuyó considerablemente. Ven aquí, Harry, le gritó Sheran. Harry no dudó y empezó a correr hacia él. La aparición de Sheran le infundió un valor inmenso. A sus ojos, Sheran era a la vez confiable y valiente. Siempre podía confiarle cualquier cosa. Mientras él apareciera, todo estaría bien. Snape frunció el ceño, mirando con asombro a Sheran montando al dragón, y le susurró a Dumbledore: ¿esto también forma parte de tu plan? No, no hay amores. Dumbledore también mostró algo sorprendido. Aunque Sheran ya le había hablado de Norbert, verlo aparecer montado en un dragón aún lo sorprenderá. Está claro que Harry ha hecho un buen amigo. Dumbledore escuchó a Snape. ¿No estás de acuerdo, Severus? Snape simplemente dejó escapar un fuerte resoplido por la nariz en respuesta a las palabras de Dumbledore. Sheran le dio una palmadita en el cuello a Norbert. No necesitó hablar. Norbert lo entendió de inmediato. Tras lanzarse hacia adelante, el dragón corrió a cuatro patas, extendiendo sus alas, despegó y cargó contra Harry. Al ver a Sheran, la expresión de Quirrell se torció y lo miró con una fealdad feroz. Es él otra vez, es él otra vez. Maldito Prewett, maldita mar, maldita mar. La voz, cargada de resentimiento, resonó por toda la vasta y espaciosa sala. Quirrell estaba furioso e impotente a la vez. Este Prewett siempre fue educado y cortés al interactuar con él, siempre llamándolo respetuosamente profesor, a diferencia de los otros jóvenes magos que eran tan groseros con él. Pero bajo esa apariencia diligente, gentil y amable, se escondían un sinfín de astucias y planos calculados. Si no lo hubiera engañado, probablemente habría capturado al unicornio, bebido su sangre y restaurado la fuerza del Señor Oscuro hace mucho tiempo. Cuanto más lo pensaba Quirrell, más se enfadaba. Corrió hacia Harry, con ganas de arrastrarlo de vuelta. Desafortunadamente, se topó de frente con el abrasador fuego de dragón de Norbert. Tal vez queriendo vengarse por lo sucedido la noche anterior, Norbert se mostró extremadamente hostil al ver a Quirrell. Al verlo correr hacia él, el dragón abrió furioso la boca y escupió el fuego de dragón acumulado durante mucho tiempo. El calor aterrador se extendía tras Harry. El fuego del dragón se convirtió en una pared increíblemente espesa, bloqueando el paso de Quirrell. Sheran se inclinó y extendió la mano, agarrando a Harry. Al mismo tiempo, le lanzó un encantamiento de levitación y, con un suave tirón, lo subió al lomo del dragón. Gracias, Sheran.
Sentado sobre el lomo del dragón, Harry tuvo que abrazar a Sheeran con fuerza por miedo a caerse. ¿Estás herido? Preguntó Sheeran en modo de preámbulo. Harry entrecerró los ojos, esforzándose por ver a Quirrell, que estaba rodeado de fuego de dragón, y negó con la cabeza. ¿Entonces conseguiste la piedra filosofal? Sheeran hizo la pregunta que realmente quería hacer. Harry se palpó el bolsillo. Está en mi bolsillo. Sheeran sintió alivio. Mientras Quirrell no lo había conseguido, todo estaba bien. Norbert batió sus alas y miró bruscamente en el aire, esquivando el ataque de Quirrell, y luego lo atacó con otra ráfaga de fuego de dragón. El abrasador fuego del dragón impactó contra el suelo y se extendió hacia afuera. Desde arriba, parecía una rosa de llamas. Aunque el suelo donde estaba Quirrell estaba casi derretido por el fuego del dragón y él parecía algo desalinado, aún no había logrado causarle mucho daño. Sheeran no pudo evitar lamentarse para sus adentros. Quirrell, después de todo, está enseñando defensa contra las artes oscuras. Su corazón es realmente impenetrable. Maldito Prewett, maldita Mar. Prewett, hipócrita y astuto, me engañaste a todos. Prácticamente eres un mortífago nato. Fui tan tonto, de verdad te creí. La voz de Quirrell se abrió paso entre las capas de llamas, resonando en la enorme sala. Snape frunció el ceño y preguntó: ¿Qué demonios está pasando aquí? Antes de que Dumbledore pudiera responder, Harry, sobre el lomo del dragón, gritó con fuerza: Cállate, Quirrell. No tienes ni idea de lo buen amigo que es Sheeran. Te engañó solo porque querías usarlo para atrapar un unicornio. Tú eres la persona más sucia y estúpida. Harry miró furioso a Quirrell, que estaba abajo. Jamás te permitiré insultar a mi amigo. Gracias, Harry, no soy tan bueno como dices, añadió Sheeran en el momento justo. Quirrell puso inmediatamente una expresión como si se hubiera comido un gran recipiente de moscas. ¿Harry Potter no tenía cerebro? ¿De verdad no podía ver a Sheeran? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de Prewett? Este idiota. Ah. Quirrell rugió furioso, agitando su varita salvajemente para atacar a Sheeran y Harry. En ocasiones, algún hechizo se desviaba y salpicaba hacia Dumbledore y Snape, y ambos lo esquivaban al unísono. Un Quirrell enfurecido atacaba cada vez con más rapidez. Incluso algunos hechizos pasaron volando, rozando el cuero cabelludo de Harry. ¿Vamos a seguir mirando? Preguntó Snape con el ceño fruncido. Capítulo 121. Similares, demasiado similares. Dumbledore no se volvió, limitándose a decir con indiferencia: No hay prisa, esperen un poco más. ¿Siguen esperando? Snape se sacudió el pelo con cierto asco. ¿Y si Quirrell les hace daño de verdad? ¿Te importan los dos, Severus? Dumbledore cambió de tema, preguntando inexplicablemente. Snape insistió obstinadamente: No lo creo. Aunque dijo esto, sacó la varita que había escondido previamente en la manga, sujetándola con fuerza en la mano, lista para actuar en cualquier momento. Quirrell agitó su varita y un hechizo impactó en Norbert, provocando que éste soltara un rugido doloroso, y luego lanzó un contraataque aún más feroz. La resistencia mágica del dragón ya era alta, y con Sheeran habiendo lanzado piel dura sobre él, su resistencia mágica aumentó otro nivel. Aunque los hechizos de Quirrell eran poderosos, solo podían causarle algo de dolor. Además, Norbert se movía ágilmente por la habitación e incluso podía realizar maniobras de gran dificultad, como giros bruscos y paradas repentinas en el aire, lo que hacía muy difícil que Quirrell lo alcanzara. Pedazo de basura inútil. Una voz extraña y ronca resonó sin previo aviso. Dumbledore y Snape intercambiaron una mirada, dirigiendo simultáneamente sus ojos hacia Quirrell. El peor presentimiento que habían tenido se había hecho realidad. Maestro, gran maestro, perdóname, dijo Quirrell con un gemido. Déjenme hablar con ellos, cara a cara, dijo de nuevo aquella voz ronca y estridente. Pero, maestro, tartamudeó Quirrell, su fuerza aún no se ha recuperado. Como Quirrell no había capturado un unicornio, naturalmente no había bebido su sangre, y Lord Voldemort aún estaba muy débil. Todavía tengo mucha fuerza. Harry miró fijamente a Quirrell con la mirada perdida, sintiendo como si su corazón estuviera fuertemente oprimido por la trampa del diablo, y cada latido requiriera toda su fuerza. Toma esto, Harry. Sheeran le metió en la mano a Harry una bomba fétida envuelta en un paño fino. Harry Potter, Sheeran Prewett, la voz ronca era como el susurro de una serpiente venenosa. Al oírla, uno solo sintió una sensación repugnante y viscosa. Quirrell se quitó el turbante de la cabeza.
Al soltarse repentinamente el turbante que había estado enrolado una y otra vez a su alrededor, la cabeza de Kirrey parecía sorprendentemente pequeña. Al darse cuenta de la vuelta lentamente, Kirrey dejó ver un rostro en la parte posterior de su cabeza. Aquel rostro blanco como la tiza no tenía nariz, solo dos largas y finas hendiduras a modo de fosas nasales, como las de una serpiente, e incluso los ojos eran rojos. ¿Qué es esa cosa horrible? Harry gritó con todas sus fuerzas. Jamás había visto un rostro tan horrible y aterrador. Aquel rostro feo y pálido parpadeó, y sus ojos carmesí se volvieron para mirar fijamente a Sheeran. Lord Voldemort esbozó una leve sonrisa. Prewett, un apellido nostálgico. Sheeran, ¿por qué no te unes a mí? Lord Voldemort sonoro, emitiendo una risa extraña, para ser honesto, te admiro. Lord Voldemort presionó el cuello de Kirrey, alzando la cabeza y mirando a Sheeran con una mirada significativa. Eres inteligente y ambicioso. Naciste en un orfanato y eres un mago mestizo. Estás en Slytherin y eres humilde y amable, igual que yo. La voz ronca y estridente era tan penetrante e insoportable como el raspado de cristales contra una pizarra. Dumbledore permanecía a lo lejos, en silencio, pero con cada palabra que pronunciaba Lord Voldemort, su corazón se hundía un poco más. Similares, demasiado similares. Incluso Dumbledore tuvo que admitir que lo que dijo Lord Voldemort no estaba equivocado en absoluto. En algunos aspectos, Sheeran era simplemente idéntico a él. Los mismos antecedentes, el mismo linaje, la misma casa, esto preocupó mucho a Dumbledore. Sheeran no se parece en nada a ti. Harry rompió el miedo que sentía en el corazón y gritó. No eres más que un farsante. Un cobarde escondido tras otra persona. Harry gritó furioso. Ustedes mataron a mis padres, los mortífagos mataron al padre de Sheeran, ninguno de nosotros podrá unirse jamás a ustedes. ¡Qué palabras tan conmovedoras! Dijo Lord Voldemort con una risa estridente. Siempre admiraba el coraje. Los hermanos Prewett también eran valientes, derrotaron a 5 mortífagos antes de morir. Basta, dame la piedra filosofal, gritó Lord Voldemort con frialdad. No dejes que la muerte de tus padres haya sido en vano. Sigue soñando. Sheeran expresó su postura en el momento oportuno. Después de todo, Dumbledore estaba observando, tenía que mostrar algo, aunque solo fuera por las apariencias. Además, Sheeran temía que el viejo Dumbledore pudiera dejarse engañar por las palabras de Lord Voldemort y pensar que era igual que él. Un hombre de bien de la familia Prewett como yo, ¿cómo podría yo relacionarme con Lord Voldemort? Lanza la bomba de estiércol. Harry y Sheeran actuaron juntos, dos bombas fétidas describiendo un arco perfecto en el aire, para luego estrellarse contra la cara de Lord Voldemort. Para defenderse del fuego y los hechizos de dragón, Kirrey solo había usado hechizos defensivos resistentes a la magia sobre sí mismo. Realmente no había previsto un ataque puramente físico como una bomba fétida. Sigue siendo la fórmula de siempre, sigue siendo el aroma familiar, sigue siendo Lord Voldemort con las defensas rotas, los maravillosos jugos de la bomba fétida, mezclados con un residuo viscoso y pesado, se esparcieron por el rostro de Lord Voldemort. No tenía nariz, lo que facilitaba que el jugo y los residuos se derramaran en sus fosas nasales. Con cada respiración, una gran cantidad de residuos de bombas fétidas y jugo entraba a borbotones, mezclados con solo una pequeña cantidad de aire. La sensación de residuos que le obstruían las fosas nasales, mientras el jugo seguía filtrándose en su cavidad nasal, incluso burbujeando ligeramente con su aliento, hizo que Lord Voldemort perdiera la razón por completa. Nunca había detestado tanto un olor. Mátenlos, mátenlos. Lord Voldemort casi rugió. Dumbledore y Snape, que se encontraban a lo lejos, también estaban atónitos. Jamás imaginaron que con este método se pudiera quebrar la cordura de Lord Voldemort. ¿Es este el peculiar método de combate de los jóvenes magos? La barba de Dumbledore se crujió 2 veces. Parece que realmente soy viejo. Snape parecía desnudo, esforzándose por mover la comisura de sus labios, pero no dijo nada. En su opinión, las batallas entre magos deberían ser duelos de hechizos, una contienda sobre el nivel de poder y la fuerza del conocimiento. Debe ser elegante, sereno, un evento maravilloso donde el vencedor disfrute de la gloria y el perdedor esté convencido de su derrota. No así, sacando 2 bombas fétidas y usando sus residuos y fluidos para darle al enemigo una mascarilla facial. Avada Kedavra, Rey. Avada Kedavra, Rey. Avada Kedavra, Rey. Enloquecido, Lord Voldemort controló imprudentemente el cuerpo de Kirrey, retorciéndole los brazos a la espalda y lanzando la maldición asesina con furia. Kirrey dejó escapar un aullido agudo y lastimero.
Lord Voldemort se rompió el brazo. El espolón óseo que sobresalía del hombro izquierdo atravesó la piel y la carne, goteando sangre. Originalmente, lanzar las bombas fétidas fue solo un capricho de Sheeran, pero no esperaba que el efecto sobre Lord Voldemort fuera tan bueno. Sin embargo, su comportamiento era realmente demasiado peligroso. ¿Dumbledore aún no va a actuar? ¿Cómo puede estar tan sereno? Pensó Sheeran. No, es demasiado peligroso. Al observar a Lord Voldemort, que había caído en la locura y utilizaba la maldición asesina como un ataque básico, Sheeran se preparó para retirarse. Deténganlo, deténganlo. Lord Voldemort gritó mientras los perseguía. No tengan miedo, niños. Dumbledore agitó su varita y apareció en la habitación sin previo aviso, bloqueando el espacio entre Sheeran y Lord Voldemort. Capítulo 122. Dumbledore, ¿por qué me miras? Dumbledore, ¿has vuelto? Al ver aparecer a Dumbledore de repente, Quirrell entró inmediatamente en pánico. El alto y delgado Dumbledore se encontraba frente a Quirrell, con una expresión tranquila en el rostro, como un muro impenetrable y sereno. Quirrell agitó su varita. Avada Kedavra. La luz verde salió disparada a gran velocidad, pero pasó de largo hacia Dumbledore y se dirigió directamente hacia Harry, que iba a lomos del dragón. Dumbledore ni siquiera miró la maldición asesina. Simplemente agitó su varita con indiferencia, y la luz verde se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera aparecido. Mátenlo, mátenlo. La voz ronca y estridente seguía rugiendo. Pero Quirrell se quedó paralizado en el sitio, con la mano que sostenía la varita temblando ligeramente, mientras una sensación de impotencia lo invadía. Frente a Dumbledore, quien ostentaba el título de el mago más grande de la época sin necesidad de la aclaración, uno de los mejores, Quirrell no pudo reunir ningún deseo de luchar. Dumbledore agitó su varita en silencio una vez más, y una luz blanca cegadora salió disparada de la punta de su varita, impactando en la cabeza de Quirrell. Bajo la luz blanca abrasadora, columnas de humo negro comenzaron a elevarse desde la cabeza de Quirrell. ¡Ah! Quirrell se agarró el cuero cabelludo, dejando escapar un gemido escalofriante, intercalado con los rugidos agudos de Lord Voldemort. El humo negro sobre su cabeza se elevó, arremolinándose en el aire, acumulándose en una masa de niebla negra con un rostro espantoso. En cuanto apareció la niebla negra, los rasgos de su rostro parecieron tener conciencia propia, chocando caóticamente, gritando sin cesar y abalanzándose sobre Norbert, como si quisiera destrozar a las dos personas que llevaban a cuestas.